El día de hoy vamos a aprender a generar la referencia de un artículo proveniente de un journal basado en el manual de publicaciones de la APA en su séptima edición en inglés o su cuarta edición en español. En este caso nos estaríamos guiando de un artículo con un número DOI. Para ello nos vamos a remitir al motor de búsqueda Microsoft Academic. En este caso se recomienda mucho tanto el uso de Microsoft Academic como de Google Académico para localizar información. Lo que vamos a hacer aquí es poner nuestro tema de búsqueda. Yo me voy a guiar por este ejemplo, cultura de la información, y vamos a empezar a navegar por los resultados para ubicar algún artículo que nos resulte interesante. En este caso me voy a guiar de este ejemplo, y para poder crear mi referencia tengo que tener una cierta información básica, la cual siempre aparece al principio de nuestros artículos. Una vez que ya tengo esta información como tal, me voy a remitir a mi procesador de textos, ya sea que trabaje con Word, con Docs o alguno distinto. Lo que tengo que hacer aquí es pegar esta información. Vamos a empezar a trabajar con los distintos elementos. Lo primero que necesitamos es el nombre de los autores. En este caso tenemos aquí el apellido principal y estas son las iniciales del nombre como tal. Vamos a separar el apellido principal de una coma y dejamos las iniciales únicamente con puntos. Y aquí vamos a agregar un ampersand. Recordemos que el manual de publicaciones de la APA como tal nos permite, lo deja a nuestro criterio si queremos trabajar con la Y o con el ampersand. Así que de la misma forma yo lo dejo a su criterio. En este caso tenemos aquí nuevamente el apellido principal de nuestro autor, y lo que vamos a hacer aquí es separarlo con una coma y las iniciales del nombre con un punto. El siguiente elemento que vamos a tomar es el del año de la publicación. Este va entre paréntesis y lo podemos encontrar aquí. Esta publicación es del año 2000, va entre paréntesis y después agregamos un punto. El siguiente elemento es el título del artículo, el cual está aquí disponible. Este se queda tal cual. Lo tomamos, es decir, no tiene ningún tipo de letra o fuente distinto, queda tal cual. Separamos con un punto y continúa el título del journal. Como tal, el título del journal sí va en letras itálicas o cursivas para que podamos identificarlo. Después de aquí vamos a seguir con una coma, después de este título del journal, y nuestro siguiente elemento a agregar es el volumen y el número de la revista. En este caso, el volumen, para poder identificarlo, lo único que tenemos que hacer es marcarlo con itálicas o cursivas. En este caso el volumen es 9 y el número de la revista es el número, o de este journal, es el número 2. Y para identificarlo lo marcamos entre paréntesis. Esto va junto, no lleva ningún espacio. De esta manera estamos indicando cuál es el volumen y cuál es el número. Aquí continuamos nuevamente con una coma y vamos a agregar nuestra paginación, la cual se encuentra aquí. Lo que vamos a hacer es retirar esta P o PP, no son necesarias para nuestra referencia, únicamente queda tal cual y ya se intuye que esa es la paginación de nuestras páginas. Terminamos con nuestra referencia con un punto y el único elemento que vamos a utilizar aquí sería el de la fuente. ¿Cómo podemos recuperar esa fuente? Puede ser por el URL donde encontramos este artículo a texto completo, o bien puede ser con el número identificador DOI. Si lo tiene el número DOI, si ustedes lo identifican en los datos iniciales, como fue en este ejemplo, deben darle preferencia al número DOI antes que al URL. Es decir, si tienen las dos opciones, tanto de URL como DOI, siempre APA nos indica, o el manual de publicaciones de la APA nos indica, que debemos privilegiar el número DOI. ¿Por qué? Porque este número DOI nos va a permitir identificar el artículo en cualquier lugar de la web en el que se encuentre disponible. Y aquí solamente para concluir, el elemento que nos falta para terminar es darle algunos elementos de formato. En este caso, nos falta agregar la sangría o párrafo francés
Aquí lo obtenemos, aquí está este espacio. Y también el interlineado a doble espacio, y recuerden que la información va cargada a la izquierda, es decir, para el estilo APA no se justifica ni el cuerpo del trabajo ni el listado de referencias. En este caso, con esto estaríamos concluyendo con nuestro ejemplo de un artículo proveniente de un journal con un número EDOI. Y también vamos a ver aquí rápidamente otra herramienta que nos da o que nos provee el mismo Microsoft Academic. También nos genera nuestra referencia. Vamos a hacer un comparativo. Aquí se puede ver que quedan todos los elementos tal cual, ¿no? Como por ejemplo el título de la revista en itálicas o cursiva, igual que el número, pero a veces cuando lo copiamos, este formato se pierde. Pero bueno, no hay problema. Ahorita lo vamos a dar simplemente para corroborar que creamos de manera correcta nuestra referencia. Es decir, si ustedes también quieren agilizar un poquito el proceso de elaboración de referencias, pues bueno, pueden basarse en esta herramienta que el mismo Microsoft Academic nos provee. En este caso, solamente vamos a marcar aquí el número de volumen en itálica o cursiva, al igual que el título del journal, y con esto estaríamos culminando. Aquí estamos viendo que nos está marcando un punto de más, el cual, bueno, no es necesario. A veces estas referencias o estas herramientas que generan referencias tienen pequeños errores, por eso es importante conocer el formato como tal. Creo que aquí el tema es por las iniciales. Recordemos que cuando el autor tiene dos nombres, lo ideal es poner la mayor cantidad de información posible. Sin embargo, para APA no es exhaustiva en este punto y con una inicial es más que suficiente. Quizás sería recomendable poner las demás iniciales en el caso de que tengamos autores que compartan el mismo apellido. Pero en este caso, bueno, creo que con esto sería más que suficiente. Con esto concluimos nuestro tutorial. Espero que la información sea de su interés. Hasta luego.